¿Qué tal? Bienvenidos, mis hermanos, amigos, una vez más a este programa en el cual estamos compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Esperamos que hayan pasado una semana bendecida, una semana en la cual hemos podido ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo, a la bendición diaria, la gracia y la misericordia de nuestro Dios en cada momento, en cada circunstancia y situación de nuestra vida. Cuando conocemos más a Dios, cuando comenzamos a escudriñar su palabra, vamos a ver que tenemos una mejor comunión con el Espíritu Santo y nos hace más sensibles a la gracia de Dios, al amor de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Anhelamos cada uno de nosotros poder mantenernos en esa vivencia diaria del Espíritu en nuestra vida. Mis queridos hermanos, amigos, vamos a continuar nuestro estudio de lo que es el libro de Romanos. Hasta aquí estamos ya en el capítulo 8, hemos visto hasta aquí lo que es ya la primera parte de lo que llamamos responsabilidades y privilegios de vivir en Cristo, que abarca desde el capítulo 8, versículo 12 hasta el final del capítulo 8, el versículo 39. Como hemos visto ya, y lo repetimos nuevamente, este capítulo 8 comienza con la frase: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina con la idea de que nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bajo esa óptica estamos estudiando el libro de Romanos en el capítulo 8, que es uno de los capítulos más hermosos de lo que es este libro y de toda la Biblia, ¿por qué no decirlo? Ahora, dentro de los privilegios que vamos a continuar estudiando en esta hora y meditando, vamos a ver lo que corresponde al capítulo 8, versículo 18 al 25, que trata un tema puntual, un tema central, acerca de la seguridad de participar en la gloria futura. Es un privilegio que la palabra de Dios nos da, esa seguridad de que un día participaremos en la gloria futura, allá con Cristo. Sí, y para eso vamos a dar lectura al versículo 18, donde nos habla de eso. Nos habla del sufrimiento temporal, que no es comparable con la bendición futura y eterna que nos espera. Comencemos juntamente lo que es nuestro estudio, iniciando con el versículo 18 del capítulo 8 de Romanos. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alabado sea el Señor. Nos habla de algo importante, ¿no? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con lo que se viene, con la gloria venidera. Primero nos habla de los sufrimientos presentes. ¿Hay sufrimientos en esta tierra? Claro que lo hay. ¿Hay sufrimientos en nuestra vida cristiana, en nuestra nueva vida cristiana? También los hay. Sería iluso negar que el creyente no sufre. ¿Hay sufrimientos? Sí. ¿Cuál es el origen de ese sufrimiento? ¿Será que Dios creó el mundo con sufrimiento? ¿Dios es el creador del sufrimiento? No, de ninguna manera. El sufrimiento en la tierra es producto del pecado de nuestros primeros padres. El pecado de Adán trajo consigo la maldición, el sufrimiento, la muerte. ¿Sí? Estas cosas son consecuencias lógicas de lo que es apartarse del Señor, desobedecer a Dios. Y esto es lo que la humanidad venimos cargando y sufriendo. Ahora, como cristianos, como creyentes, hay sufrimientos propios de nuestra fe. Los creyentes experimentamos sufrimiento, ¿no? Desde Abel, ¿no? Experimentamos sufrimiento los creyentes, ¿no? Por causa de la fe. El libro de Hebreos 11 dice que por causa de la fe es que Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. Y eso le costó la vida. El primer mártir, el primer sufrimiento por causa de la fe registrado en la Biblia es Abel. Y así sucesivamente a lo largo de la historia hemos visto los creyentes sufriendo por causa de la fe. Y en nuestros días vemos creyentes en muchos países, en África, en Asia, ¿no? Que están sufriendo por causa de su fe. Países musulmanes son perseguidos, son masacrados por causa de la fe en Cristo. Hay sufrimientos generales que los sufre todo, no solamente por ser creyentes, sino por el hecho de ser humanos. Ya tenemos sufrimientos por
causa de vivir en este mundo que está sujeto todavía a vanidad, a maldición, por causa del pecado del hombre, experimentamos sufrimientos todos los seres humanos, incluidos los cristianos. Experimentamos las consecuencias de la guerra, de los desastres naturales, las plagas, ¿no? Las enfermedades, las epidemias, las pandemias, como que estamos viviendo ahora una pandemia aquí en esta tierra, ¿no? Sufrimos todo eso. Sufrimos parte de la delincuencia, los robos, los asaltos, los asesinatos y la muerte misma, ¿no? También lo experimentamos los creyentes, lo experimentan las personas que no son creyentes, todo lo experimentamos. Entonces, podemos decir que el sufrimiento es parte de nuestra vida aquí en esta tierra. ¿Por causa de Dios? No, por causa del pecado del hombre. A veces el hombre cuestiona a Dios, ¿no? ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué el mundo está como está si Dios es bueno? Queremos aclararle a estas personas de que Dios no creó así el mundo, con todos estos males que hay. Los males y el sufrimiento en este mundo fue una elección de nuestro primer padre, Adán. Cuando decide desobedecer a Dios, cuando decide quebrantar el mandamiento de Dios. Y ahora en los creyentes, ¿sufrimos? Sí, sufrimos. Y hemos dicho ya, y lo repetimos, es una falacia, es falso decir que el creyente no sufre, que el creyente no llora. No, es falso eso. Vamos a experimentar sufrimientos, quebrantos. El ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, capítulo 53, nos dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? Descripciones del Mesías de Cristo. Fue menospreciado, lo estimamos por menos, dice el libro de Isaías, ¿no? Él llevó el dolor, el sufrimiento de nuestras enfermedades, ¿no? Sufrió nuestros dolores, fue azotado de Dios, sufrido de Dios, abatido por nuestros pecados, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de sufrimiento. Es un ejemplo de sufrimiento por los demás, por la humanidad, ¿no? Alguien dirá, pues, y hay quienes dicen, ¿no? Bueno, Jesús sufrió por nosotros, ya no tenemos por qué sufrir. También eso es falso. Es un razonamiento falso, totalmente apartado de la realidad bíblica. Después de Cristo, vemos los discípulos mismos pasaron por diferentes persecuciones, martirios, y prácticamente todos los apóstoles del Señor murieron con martirio, fueron martirizados por causa de su fe. Aún escuchamos y vemos las declaraciones del apóstol Pablo en el libro de 2 Corintios, capítulo 11. Él dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. Eso pasaba el apóstol Pablo. Dice que padeció naufragios, náufrago en alta mar por muchos días, ¿no? Peligros, ladrones, ¿no? Peligros de los de su nación, de los judíos, peligros de los gentiles pasaba, persecuciones de ambos bandos, de los gentiles y de los judíos, ¿no? Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatiga, ¿no? En desvelos, en hambre. Y aparte de eso, la preocupación también de las iglesias, del bienestar de las iglesias, la marcha de las iglesias. Lo tenía Pablo preocupado y eso causaba muchas veces sufrimiento en su alma, ¿no? Aún más, en este mismo 2 Corintios, capítulo 11, versículo 29, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es decir, aún experimentaba enfermedades. Si bien el apóstol Pablo oraba por muchos enfermos, grandes milagros se hacía, pero él sufría también de enfermedades, también se enfermaba. Se enfermó de los ojos al llegar a la iglesia de los Gálatas, ¿no? Tenía un aguijón en la carne que no sabemos exactamente qué es lo que era, pero constantemente le estaba causando sufrimiento al apóstol Pablo, ¿no? Y así, ¿no? Veía cómo hacían tropezar a los hermanos y él se indignaba y sufría. Similar a lo que muchas veces nos ocurre a nosotros hoy en día, ¿no? Entonces el sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana. El sufrimiento en el creyente no nos lleva a condenación, no es expresión de la ira de Dios. El sufrimiento en el creyente es un sufrimiento con esperanza, es un sufrimiento que nos perfecciona, es un sufrimiento que tiene propósito para la gloria de Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces de esa manera tenemos que ver el Evangelio. Pero la idea de todo esto del sufrimiento, hermano, es que no se compara con lo que viene, con la gloria venidera que se ha
de manifestar en la iglesia, en los creyentes. Los días, años que suframos aquí en la tierra, que podamos pasar sufrimientos, no son comparables con la eternidad de bendición, de vida eterna, de gloria junto a nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis dice que ahí ya no habrá más llanto ni dolor. Él enjugará todas lágrimas. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Gloria al Señor. Gozaremos de una paz eterna, de la gloria de Dios por siempre. Ya el versículo 19 va a seguir hablando acerca de este tema, ¿no? Del anhelo expectante, no solamente que hay en el creyente, sino también en la creación, el anhelo expectante de la creación por este acontecimiento. Dice así, porque el anhelo ardiente, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No solamente nosotros sufrimos, la creación también sufre, pero la creación misma, así como nosotros también, estamos esperando ese momento de gloria. La Biblia lo llama la glorificación. La glorificación será cuando nuestros cuerpos serán redimidos, serán transformados a la imagen de Cristo y estaremos con el Señor para siempre. Esto es cuando Cristo venga a llevarnos, cuando Cristo venga con nosotros. La segunda venida de Cristo se refiere a esto, ¿no? En la segunda venida de Cristo será la glorificación, será cuando estemos con el Señor, cuando disfrutemos de su presencia. Bendito sea Cristo. Y no solamente será un cambio, una transformación en nosotros, en nuestro cuerpo, sino que la creación misma va a ser transformada, va a ser liberada. Por eso dice, hay un anhelo ardiente de la manifestación de los hijos de Dios. Junto con nuestra glorificación será también el cambio que Dios hará en toda esta creación. Versículo 20 nos habla lo siguiente, que Dios sujetó a la creación a vanidad por causa del pecado. Mire lo que dice el versículo 20, escuche. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dice que la creación fue sujetada a vanidad. Es decir, la creación después que Adán pecó fue maldecida. La tierra fue maldecida por causa del pecado de Adán. Y desde ahí no está cumpliendo su propósito. Su propósito de toda la creación es manifestar la gloria de Dios. Es manifestar su gloria. Pero el pecado, al igual de lo que hizo el hombre, frustró ese propósito para el cual fuimos creados tanto los seres humanos como la creación misma, la naturaleza misma, ¿no? Ya no está cumpliendo su propósito a cabalidad. Si bien hay hermosura, hay belleza todavía en esta tierra, en este mundo, pero no es nada con la belleza y plenitud con que fue creado este mundo, ¿no? Entonces, nosotros también aún guardamos la imagen de Dios, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque ha sido corrompida, ha sido distorsionada por el pecado. Dios la sujetó a corrupción, a vanidad, es decir, a término, a fin, ¿no? Las cosas materiales se gastan, se estropean, las plantas se marchitan, los animales mueren, ¿no? Todo eso está sujeta a vanidad, a corrupción, ¿no? A término, ¿no? A fenecimiento, ¿no? Fenecen las cosas, se terminan las cosas. Todo esto es parte de lo que Dios declaró ante el pecado del hombre. La naturaleza fue afectada, la creación fue afectada por el pecado del ser humano, del hombre. Pues el hombre es cabeza de la creación. Lo que haga el hombre influirá en lo que se le ha dado para que el hombre gobierne y cuide la creación misma. Por eso es que el mundo está como está. No es porque Dios lo creó así, Dios lo creó perfecto. Dios lo creó perfecto, bueno en gran manera. Lo que hoy día vemos, todo este desastre ecológico en la naturaleza, es simplemente producto del pecado del hombre. Que un día va a ser redimido, un día va a ser cambiado, transformado, sí, más adelante. Por eso hay esperanza en Cristo. Gloria al Señor. Y eso nos habla el versículo 21, donde dice que la creación también va a ser redimida, ¿no? De su estado actual al estado original en el cual Dios lo creó, en el cual cumplía el propósito de su creación. Dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
hay esperanza, no solamente para nosotros, los seres humanos, los creyentes. Hay esperanza para la creación misma. Su creación también va a ser redimida, va a ser salvada de esta corrupción que hay. Tendrá la oportunidad esta creación de poder cumplir su propósito para el cual fue creado, glorificar a Dios. Eso es importante entenderlo, hermano, ¿no? Eso es importante entender que Dios creó todas las cosas, no las creó para el hombre, si bien lo entregó en las manos del hombre, pero creer que Dios hizo todo para que el hombre viviera bien, para que el hombre disfrutara, eso es darle un sentido humanístico a las Escrituras. La Biblia nos dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado para la gloria de Dios, no fue creado para la gloria del hombre. Si bien fue entregado al hombre para que lo administre y sea el mayordomo de la creación, pero debemos entender esto, como cristianos bíblicos, no humanistas, porque hay también cristianos humanistas, pero nosotros somos cristianos bíblicos. El cristiano bíblico entiende que todas las cosas no fue hecho para la gloria del hombre, fue hecho para la gloria de Dios. Entonces va a ser redimido, y cuando nosotros seamos redimidos en nuestro cuerpo y también la creación, cumplirá su propósito. Glorificar a Dios, mostrar la gloria del Señor. Muy bien, ahora vamos al versículo 22, donde nos va a hablar acerca del que los creyentes estamos expectantes de nuestra propia redención misma, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Escuche por favor el versículo 22 y 23 también, dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, que la creación está gimiendo. Aquí hace una figura literaria. A la creación le da características de persona. Le personifica la creación. La creación que está que gime, dice. En otras palabras, está sufriendo. En otras palabras, no está cumpliendo su labor para la cual fue creada. Está sufriendo muchas cosas, como los desastres naturales, alteraciones y desequilibrios en este mundo, que no solamente la naturaleza lo sufre, sino también nosotros, los seres humanos, terremotos, maremotos, tornados, tifones, extremos de temperatura, todas estas cosas que vemos hoy en día, pues aún la contaminación misma, se ve afectada la creación misma, la naturaleza misma. Pero Dios dice que un día va a redimir todo eso. No va a ser el hombre, no va a ser los movimientos ecologistas los que van a redimir la creación, sino va a ser Dios quien va a redimir esta creación un día. Va a ser todo nuevo. Y eso tenemos que entenderlo. Dios es quien va a traer la liberación total de aún la naturaleza. Entonces, así como la creación misma fue sujetada a vanidad y hay una esperanza para la creación misma, nosotros también. Como creyentes hemos estado siempre expectantes de eso. Por eso dice el versículo 23 que no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí nos habla de algo importante, que no solo la creación tiene esperanza de redención, sino también nosotros mismos, ¿no? Tenemos las primicias del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo ha sido dado al creyente. El Espíritu Santo mora en los creyentes hoy en día y mora de manera permanente. Este Espíritu Santo ha sido dado como una garantía de que Dios va a cumplir todas estas promesas de redención, todas estas promesas de que un día estaremos con el Señor eternamente, un día seremos transformados nuestros cuerpos. Y eso es lo que dice este versículo, ¿no? Tenemos las primicias del Espíritu, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo dice que nos hace gemir dentro de nosotros mismos, nos hace orar, gemir, ¿no?
esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo. Es decir, eso será en la segunda venida de Cristo, cuando nuestros cuerpos serán transformados de cuerpos mortales a cuerpos glorificados semejantes al cuerpo de Cristo. Esa es la resurrección de los muertos. Como el credo de los apóstoles habla, creo en la resurrección de los muertos. Se refiere a la resurrección para vida eterna. Si bien Cristo, los apóstoles resucitaron a muchas personas que habían muerto, pero esos milagros de resurrección son solamente un adelanto de lo que será la resurrección eterna. Lázaro y cuántos más en el Antiguo y en el Nuevo Testamento fueron resucitados. Pero eso era solamente una muestra, un adelanto, una primicia de lo que será en el futuro nuestra resurrección gloriosa. Una resurrección para nunca más volver a morir, una resurrección para vida eterna. Y eso es lo que espera el creyente, eso es lo que espera nuestro cuerpo. No es solamente que somos salvados en lo que es nuestra alma, nuestro espíritu, sino que nuestro cuerpo también va a ser salvado. Aún no ha sido, aún nuestro cuerpo se enferma, aún nuestro cuerpo se debilita, envejece y un día morirá, pero este cuerpo un día será redimido. El cristianismo es la única religión, hermano, entre todas las religiones que hay en el mundo, en que nos ofrece vida eterna, pero con resurrección del cuerpo. Hay muchas religiones en este mundo y casi todas ellas hablan de una salvación, hasta de una eternidad, pero ninguna habla de una eternidad con cuerpos resucitados, con cuerpos como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual no se enfermaba. Comía no por necesidad de vivir, sino por el deleite de comer. Nuestro Señor Jesucristo, después que resucitó, vemos ese cuerpo resucitado, glorificado. Podía estar en un lugar, en otro lugar. Ya no estaba sujeto a muerte, ya no estaba sujeto a lo que es cansancio, enfermedad. Gloria al Señor. Eso es lo que espera nuestro cuerpo y eso es lo que anhelamos y esperamos como cristianos. Un día nuestro cuerpo sea resucitado para vida eterna. Y en Apocalipsis capítulo 22 nos habla que el Espíritu Santo clama la venida del Señor. Señor, ven pronto. El creyente clama y dice, Señor, ven pronto. La iglesia ha de estar clamando por la segunda venida de Cristo. La iglesia a lo largo de la historia ha evidenciado este clamor del Espíritu Santo por causa de las persecuciones, por causa del sufrimiento. A lo largo de la historia vemos esto, la iglesia clamando, Señor Jesús, ven pronto. Y Apocalipsis 22:17 lo manifiesta y lo hace patente, que la iglesia y el Espíritu están clamando por la venida del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, gloria a Cristo. Ahora vamos a ver en el versículo 24 al 25 una exhortación a esperar expectante la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Una exhortación a esperar expectantes. Los creyentes del Antiguo Testamento esperaban expectantes la venida del Mesías. La venida del Mesías. Desde Cristo hasta hoy en día, la iglesia, los creyentes esperamos expectantes la segunda venida. Dice así el versículo 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén, bendito sea Cristo. La esperanza de nuestra total redención, la esperanza de una resurrección, la esperanza que un día estaremos por la eternidad con el Señor. Eso es lo que mantiene vivo a la iglesia, la esperanza de la segunda venida de Cristo. La esperanza de que todo no se acaba aquí, con la muerte, sino que hay algo más allá. Hay un futuro glorioso. Eso nos hace, hermanos, permanecer en el camino. Eso nos hace mantenernos firmes en lo que es nuestra fe. Bendito sea Cristo. ¿Está usted consciente, como cristiano, como cristiana, de que tiene esa esperanza en su corazón? ¿Espera un día ser redimido en su cuerpo? ¿Un día cree usted que un día resucitará para vida eterna? Si usted lo cree, es creyente. Si usted lo duda o no lo cree, no es cristiano. La resurrección es una de las doctrinas básicas de nuestra fe. Dice, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. La resurrección es punto importante de nuestra fe, porque si no, en vano hemos creído. Creemos que hay una resurrección. Creemos que un día resucitaremos para vida eterna, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Cree usted esto? Es
un hijo, una hija de Dios. Dios fortalezca su vida y mi vida para esperar el tiempo que Dios nos permita vivir aquí en esta tierra, esperar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, nuestra manifestación gloriosa que viene de Jesucristo, nuestra redención total, nuestra redención completa, no solamente en alma, espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos exhorta, nos hace recordar, nos hace saber, bendito Dios, que no todo termina en esta tierra, Señor, sino que hay esperanza de resurrección, hay esperanza de vida eterna. Señor, creo en tu palabra, creo en esa resurrección, Señor. Creo que un día me levantaré, nos levantaremos, Señor, para estar contigo por la eternidad, no solamente en alma, en espíritu, sino con un cuerpo glorificado, con un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Alienta, Señor, a tu pueblo, alienta a mi hermano, a mi hermana, al amigo, a la amiga, Señor, que está escuchando tu palabra, para que pueda pasar las pruebas, Señor. Oh Dios bendito, ayúdale, Señor, si aún no tiene a Cristo, si aún, Señor, alguien no tiene la convicción de tener a Cristo en su corazón, te pido, Señor, que tú le escuches su oración. Amigo que me escuchas, tal vez tú aún no tienes la convicción de tener a Cristo en tu corazón. Dile así al Señor en esta hora: Señor Jesucristo, creo en ti. Perdóname mis pecados, perdóname mis maldades, sáname, sálvame, justifícame, Señor. Y creo en ti, creo en la resurrección, creo en tu sacrificio por mis pecados para salvación. Te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname de tu Espíritu Santo. Hazme cada día conforme a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir la palabra del Señor. Dios siga bendiciendo a cada uno de vosotros. Hasta nuestro próximo programa. Dios le bendiga. Gracias.